Dios te bendiga, amigo, hermano que me escucha. Queremos que la paz y la misericordia de Dios esté contigo cada día, cada momento de tu vida. Así que suscríbete, activa la campanita, apóyanos a este nuevo canal que tenemos de YouTube, ya que el otro canal no es posible seguir mandando videos, pero este nuevo canal yo quiero que usted me apoye y le dé like, se suscriba para que le siga llevando un hermoso contenido. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a empezar. Tenemos lo que es primera y segundo libro de Samuel. Hoy lo vamos a desglosar, hoy lo vamos a deleitarnos, a hablar de este gran, glorioso libro. Y este libro, como su nombre, se llama Samuel. Y me encanta esta historia de cómo Dios escoge a este profeta. Este profeta fue uno de los que Dios escogió como juez, como profeta, como podemos decir como sacerdote también. Y tuvo muchas características y cualidades, las cuales el Señor, dice la Biblia, aún el mismo Samuel, ninguna de sus palabras cayeron por tierra. Esto es tan interesante para nosotros. Vamos a ver unos cuantos eventos muy lindos que tiene primer libro y segundo libro de Samuel. El nombre de Samuel, mis hermanos, significa, es el origen hebreo y dice Dios ha escuchado. El nombre de Dios es un nombre bíblico importante, especialmente conocido por el profeta Samuel en el Antiguo Testamento. Por eso esta historia viene de una mujer llamada Ana que le pidió dentro del corazón, se lo pidió dentro de su alma, de su espíritu, que le diera un hijo, ya que ella era estéril y era esposa del Elcana. Y el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, le permitió tener un hermoso hijo que se llamó Samuel. Samuel fue dedicado al templo. Samuel siempre estuvo en el lugar santo. Samuel siempre estuvo a la disposición del pueblo de Dios, a tal punto de que este profeta es escogido para que unja el primer rey de Israel, que es Saúl. Vamos a ver 5 eventos, los cuales yo sé que van a enriquecer tu conocimiento, yo sé que van a ser de provecho para tu vida, y nosotros vamos a seguir ayudándote a ver las cosas panorámicamente de la Biblia. Y empezamos. El primer evento es el nacimiento de Samuel. Su madre Ana, que era estéril, oró fervientemente a Dios pidiendo un hijo y prometido para dedicarlo al servicio de Dios. Respondió a su oración Dios, y Ana dio a luz un hijo llamado Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Esas son las cosas hermosas que cuando Dios trabaja en nuestra vida, aun cuando no veamos nada, aun cuando todo se ha acabado, aun cuando nosotros o cualquier mujer ha perdido la esperanza, quiero decirte que ponga tu confianza en el Señor, porque de una forma, de una manera, Dios va a escucharte. Y me encanta esta historia porque Ana dice que llevó al altar, fue al altar y derramó su alma pidiéndole a Dios lo que ella quería, lo que ella necesitaba en ese momento. Porque no es fácil, hermano. Antes, cuando las mujeres no tenían un hijo, muchas veces se catalogaban como que era maldición sobre ella. Y mire, la Biblia enseña que los hijos son herencia. Y una de las cosas que, como la otra esposa de este hombre sí tenía, Penina tenía hijos, más Ana no tenía. Y pasa eso en nuestras vidas, de que cuando Dios bendice a otras personas, muchas veces nos alegramos del mal
que Dios no quiere para esa persona. Y dice la Biblia que Penina irritaba a Ana por no tener un hijo. Pero me encanta la historia porque a pesar de que ella no tenía hijo en ese momento, estaba dentro del propósito de Dios. Así hay cosas que en nuestra vida nosotros no la tenemos en nuestras manos, pero se la estamos pidiendo al Señor. Y quizás nos burlen, quizás digan estás viejo, quizás no puedes más, pero estás dentro del propósito de Dios. Y esa es la importancia que Ana tenía, que estaba dentro del propósito eterno de Dios. Segundo evento que me encanta es dedicación al templo. Ana le dedicó su hijo para la obra de Dios. Dedicación al templo. Una vez destacado, Ana llevó a Samuel al templo y lo dejó al cuidado del sacerdote Elí, cumpliendo su promesa de dedicárselo a Dios. Porque esa es una de las cosas maravillosas. Cuando le pedimos a Dios y le pedimos de una forma, con una condición, debemos de cumplirla. Debemos de, lo que prometemos, debemos nosotros cumplirlo. Porque eso nos da mejor veracidad, eso nos da mejor ser humano, eso nos hace saber que nosotros sí realmente somos verdaderos. También otra cosa interesante y poderosa, de que esta mujer no solamente tuvo a Samuel, tuvo más hijos. Eso me encanta de este libro, primer libro de Samuel, que Ana tuvo 7 hijos más. Y me encanta porque una mujer que era estéril, una mujer que estaba quizás era amada porque Elí la amaba, su esposo la amaba así, pero ella no se sentía conforme ella misma, a tal punto que tuvo 7 hijos, hermanos. Y es tan increíble porque la Biblia no redacta ningún nombre de ningún hijo de Penina, pero sí de Ana. Eso es para que usted vea que Dios hace sacar a memoria tu herencia, Dios hace sacar tu memoria, tu linaje, Dios hace sacar tu memoria lo tuyo, Dios hace sacar memoria las cosas grandes. Y todos los hijos de Ana que están ahí en Samuel, en el primer libro de Samuel, se mencionan ahí. Esto es grandioso. Por eso nosotros no podemos actuar con desespero, saber que si le prometemos algo al Señor, tenemos que darle hasta el final, porque Dios va a ver nuestro esfuerzo, Dios va a ver nuestro gran auxilio por obtener esa cosa. Y esas son de las maravillas que tiene este libro. Maravilloso, maravilloso, me encanta, porque Dios siempre va a trazar una meta, un plan eterno para ti y para mí. Tercer evento, llamado de Dios. Dios llamó a este niño Samuel y escuchó la voz de Dios llamándolo durante la noche. Después de consultar a Elí, entendió que Dios lo estaba llamando para ser profeta. Esta historia es muy linda porque a veces al usted pensar que no tiene la gran capacidad o la preparación, entiende que Dios no lo puede llamar. Una de las cosas muy importantes, antes de Samuel ser ungido, antes ya de Samuel tener la unción del Santo de Israel, ya Dios estaba tratando con este niño, ya Dios estaba hablando con este niño, pero él no conocía la voz, si era bien de Dios que venía, y por eso fue ante Elí a decirle: alguien me está llamando. Y como Elí estaba perdiendo ya la visión, ya no estaba escuchando la voz de Dios,
pero sí Samuel, porque ya Dios tenía un plan trazado con Samuel, a tal punto que Elí se dio cuenta de que ya Dios estaba escogiendo a este niño, a tal punto que Samuel pudo ministrar en el templo sin todavía ser ungido. Por eso usted puede ver que en Dios usted no puede limitarlo, porque Dios hace como Él quiere. Esto es un dato interesante. La única persona que ministró sin antes ser ungido fue Samuel, hermano, porque nos da a conocer cuando Dios tiene un plan, un propósito. Él empieza a moldearte, a llamarte, para en el camino darte la oportunidad. El llamado de Samuel es uno de los llamados más trascendentes que tiene la Biblia, a tal punto que fue respetado por Israel. Israel temía cuando llegaba Samuel, porque le preguntaba: ¿tu visita es agradable o tu visita viene con juicio? Porque Dios hablaba con este profeta. Por eso nosotros debemos de entender, cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, tenemos que estar bajo el propósito eterno de Dios. No salga, aunque usted no entienda, aunque usted vea lo contrario, aunque usted crea que lo está haciendo bien, pero entre bajo el propósito eterno de Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es así. Las cosas se hacen bajo obediencia, bajo la voluntad permisivas que Dios nos permite estar en esta tierra. Así que me estás escuchando, tienes que acudir al llamado de Dios. Tú eres importante para Dios. Hay momentos donde Dios te está llamando, pero la visión tuya se ha perdido. Hay momentos donde Dios está tratando contigo. Hay momentos de que se están dando consejos. Hay momentos donde el Señor quiere trazar un plan, trazar algo, decirte algo, comunicarte algo, y tú no estás escuchando la voz de Dios. Entonces Dios tiene que coger a otra persona para poderle hablar, porque si esa persona está escuchando la voz de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando Dios no estamos escuchando su voz, no estamos haciendo lo que Dios le agrada, porque entonces vendrá otra persona que Dios escogerá, que sí verdaderamente quiere escuchar su voz, quiere hablar con Dios, quiere tratar con Él. Porque, hermano, qué triste cuando Dios quiere comunicarnos algo y nosotros no estamos a la disposición de Dios. Eso es triste. Entonces queremos muchas cosas, queremos ser famosos, queremos ser evangelistas, queremos ser profetas, queremos ser apóstoles, queremos ser diáconos, queremos ser pastores, y estamos tratando de forzar la puerta y no sabemos que Dios te va a llamar en el momento indicado para su obra. Dios te va a llamar para que tú entiendas que Él te ama, y que por encima de esos talentos, que por encima de las obras, tu alma le pertenece. Tu vida está para Él, y para que tú entiendas que Dios traza una meta con cada ser humano, y que cada propósito de los hombres en la tierra son diferentes. Unos adelante, otros atrás, y otros están en el medio, a la espera. Así que el cuarto evento muy importante de el libro de Samuel, primer libro y segundo libro, es el profeta que Dios lo llamó, profeta y juez de Israel, que Dios lo llamó. Por eso les decía ahorita cuando empecé, que valga la redundancia, donde Samuel no solamente fue profeta, Samuel también fue juez. Samuel tuvo esa capacidad de poder juzgar en medio del pueblo y elegir a través de la revelación que Dios le había entregado, porque este hombre era apartado para Dios. Acuérdese que Ana lo dedicó al templo. Este hombre no conoció nada del mundo. Este hombre solamente se dedicó a la obra de Dios. Quiere decir que si fue instruido bajo los rudimentos
del Señor, quiere decir que este hombre ya sabía lo que era la ley, todo lo que a Dios le agradaba, sabía el tipo de sacrificio que el Señor le agradaba, estaba dentro de lo que es el tabernáculo del Señor, bajo la presencia misma del Señor. Este hombre no conoció el mundo secular, como hoy en día lo llamamos, cuando alguien como nace dentro de un hogar cristiano. Este hombre no conoció ningún tipo de cosas de la tierra, como hágase llamar, del mundo. Así que Samuel es increíble lo que esta mujer hace, que le dedica a su hijo. Es un consejo, voy a dar un consejo para la madre. Lo más importante que una madre puede hacer es instruir su hijo a los caminos de Dios. Yo creo que es el regalo más hermoso que usted como madre, si está viendo este video, puede darle a su hijo. ¿Cómo yo entrego mi hijo al Señor, Angelinbert? Llevándolo a la iglesia, tratando de buscarle una forma de organizar su vida a través de Dios. Es la única forma, a pesar de que los niños tienen que ver la iglesia, quizás porque hay que buscarse la atractiva para que ellos puedan venir, para que toquen, para que adoren, para que estén ahí predicando. Por eso Dios llama a los niños, pero los niños, la responsabilidad más grande la tienen los padres de enviarlo al templo de la iglesia para que aprendan todas las cosas buenas que el Señor tiene para ellos y el gran propósito que también tiene para sus padres. Así es de la única forma que tú puedes presentar, dedicarle tu hijo, es llevándolo a la iglesia cristiana, pentecostal, para que Dios pueda moldear el carácter, para que Dios trabaje en su vida. Y esto es grande porque nos damos cuenta de que Samuel se convirtió en uno de los últimos jueces de Israel y fue un líder espiritual, político, significativo. Guiaba al pueblo y los llamaba al arrepentimiento y a seguir a Dios. Una de las cosas que le dio lucha a Dios contra su pueblo es que el pueblo hacía las cosas mal y no se arrepentía. Y cuando nosotros hacemos las cosas malas y no nos arrepentimos, trae Dios problemas o caos o adversidades en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos devolvamos. Si no nos devolvemos de nuestro mal camino, de nuestro mal paso o de nuestra mala actitud y no reconocemos de que Dios quiere salvar nuestra alma y quiere lograr tratar de que tú y yo volvamos al redil y caminemos por el camino correcto, entonces Dios manda juicio. Entonces cuando vemos los juicios y no nos apartamos, entonces ya vamos siendo rebeldes. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso los lugares más oscuros, el tiempo más oscuro que vivió el pueblo de Israel fue en los tiempos de los jueces. Porque al no haber un líder, esto en representación de Dios, cuando Dios escogía un juez, cuando el juez se levantaba, tenía que hablarle a ellos para que hicieran lo correcto delante de Dios. Pero cuando no lo hacían, hermano, venía problemas serios a la tierra, a su pueblo. Porque el hombre siempre ha querido hacer las cosas a su manera y no ha querido entender que Dios es soberano y tenemos que buscar, lamentablemente, primeramente, consultar al Dios del cielo. Por eso hay gente que viven atrapados en las cosas de esta tierra y no pueden ser libres. Tienen carro, tienen jipeta, tienen mansiones, tienen todo, pero están vacíos, porque lo único que puede llenar el hombre es la presencia misma de Dios. Es el entender que por encima de lo que obtengamos, por encima de lo que tenemos, Dios está por encima de todo eso.
Y esas son las cosas que el hombre no puede entender. Cuando Jesús vino a la tierra, enseñó dos cosas grandes que el ser humano no la ha podido entender. ¿Cuál es? El amor y el perdón. Esas son las cosas que te hacen libre en esta tierra. No hay una cosa más grande que pueda hacerte libre en esta tierra. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios y podemos perdonar. Cuando usted perdona, usted alcanza la benevolencia grande del Dios eterno. Que aunque le hagan un daño, Dios siempre estará ahí. ¿Para qué? Para defenderlo. No es para otra cosa, para pelear por ti. Porque aunque te hieran, aunque quieran venir en contra de ti, Dios va a pelear tu batalla. Y esas son las grandes virtudes que tenemos en la tierra cuando nosotros acudimos al llamado de Dios. Así que queremos que tú esta palabra la haga tuya. Diga, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser un hijo de Dios diferente. Yo tengo que demostrar que en mí está Dios. Aleluya, porque eso es lo que nos da a conocer a nosotros cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de verdad, cuando nosotros andamos correcto, cuando vivimos una vida llena de amor, llena de alegría, llena de paz, llena de gozo, cuando vivimos bajo los mandamientos eternos de Dios. Varón, pero que no es fácil. No, hay cosas que sí tú las puedes lograr, porque así como tú te propones hacer el mal, Dios también te hace proponerte hacer el bien. Por eso Dios es maravilloso para con nosotros, nos da la facilitación de nosotros saber cómo conducirnos. Lo que pasa es que tenemos un enemigo que somos nosotros mismos y tenemos otro enemigo que es Satanás, que está haciendo su trabajo. Así que debemos de entender que cada llamado tiene un gran propósito, pero no podemos salirnos de ahí. Tú que no eres cristiano, debes de entender que Dios tiene un plan, un propósito contigo. Tú que estás ahí perdido, tú que quizás tienes meta, tienes sueño, preséntale todo eso a Dios. Si no le presenta eso a Dios, entonces está de balde en esta tierra, porque el propósito de Dios no llegará a tu vida como Él quiere. La voluntad de Él no se cumplirá si tú no la dejas que se cumpla. Aunque Dios te dio la libertad de hacerlo, pero debe de entregársela a Él para que Él te dirija y Él te diga, voy a perdonarte, voy a limpiarte, voy a sacarte, voy a bendecirte. Y esas son las cosas que Dios trabaja en nuestros corazones. El quinto es el ungimiento de Saúl y luego el de David. Recordemos que Samuel fue después que ya el último juez que relata la Biblia fue Samuel, que fue también profeta, también es considerable como un sacerdote. Y dice la Biblia que Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel por mandato divino. Y luego más tarde también ungió a David como rey, reconociendo su futuro y el papel de Israel. Estas figuras, dos hombres, dos reyes, unos fue ungido. Le voy a dar un dato interesante. Cuando Dios llamó a Samuel y le dijo que vaya a ungir a un rey, hermano, me encanta, porque el deseo de Dios no fue ese. El deseo de Dios no fue que ellos tuvieran un rey, porque el rey mismo era Dios. Pero el pueblo siguió preguntándole a Dios que querían un rey como las otras naciones. Mas sin embargo el Señor le dijo, el rey que ustedes escojan o elijan le va a hacer esto, lo va a engañar, le va a hacer esto, pero yo soy su rey. Y ellos querían un rey igual que las otras naciones. Usted sabe lo que es desechar al Dios vivo y verdadero como rey por un rey humano. Eso es para que usted venga, para que usted pueda ver cómo el ser humano a veces se aparta de la visión de Dios.
Porque si Dios se está considerando como rey para mí, yo no puedo optar por un rey humano. Y eso me encanta a Dios, porque Dios es parcial. Dios te cumple lo que tú deseas. Muchas veces te lo cumple. Y Dios le permitió tener un rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Pero este rey, hermano, no hizo lo que Dios le había mandado hacer, como el Señor le dijo que matara en una ocasión todos los amalecitas, porque desde atrás, desde el Éxodo, los amalecitas habían perseguido al pueblo de Israel y le habían matado sus niños, le habían matado sus mujeres de un descuido. Y el Señor le dijo en ese tiempo a Moisés que él iba a raer de la tierra a los amalecitas. Y llegó el tiempo que Saúl, el Señor se lo entregó y le dijo: no deje a nadie vivo, no deje niños, no deje mujeres, no deje bueyes, yunta, mata a todo el mundo. Y mira, hermano, dice la palabra de Dios que Samuel no hizo conforme a lo que Dios había mandado, sino primeramente que dejó el rey vivo. Segundo, trajo del anatema. Llamarse anatema es coger de las cosas paganas que usaban los amalecitas para sus dioses y traerla. Y trajeron también bueyes, trajeron ovejas para sacrificársela al Señor. Y Dios, usted no puede sacrificarle cosas paganas al Dios de Israel, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y los dioses están por debajo de Dios. Entonces él quiso justificarse delante de Samuel. Y esto le trajo una consecuencia grave sobre eso, a tal punto que el Señor lo desechó, hermano. En la Biblia habla de un desecho. Es como cuando Dios vomita a alguien, hermano. Y este hombre, este rey, no se arrepintió. Este rey no reconoció que lo hizo mal. Este rey, lamentablemente, el orgullo, la altivez, el querer ser rey solamente y pensar que él tomar decisiones a la ligera le iba a parecer correcto. Mas sin embargo, el Señor le habló a Samuel y le dijo: vete y dímele a Saúl esto y esto, porque ya yo lo he desechado. Y dice la Biblia que Samuel lo lloró, hermano, porque Samuel parece que había una amistad, había algo muy lindo entre Samuel y Saúl. Pero Dios va más allá de los sentimientos. Dios va más allá de lo que tú y yo tengamos como amigos, como hermanos. Si algo está mal por encima de todo. Y este rey llamado Saúl, el dato interesante que le quería dar es que fue ungido con una redoma. Usted lo puede buscar que es una redoma, porque ya sería un poquito más extenso si le explicaría. Pero una redoma era cuando una persona cogían aceite y lo ungían en la cabeza. Y eso en representación de que los hombres querían un rey, los hombres necesitaban un rey. Entonces la redoma representaba lo que crea el hombre, lo que hace el hombre. Pero el deseo de Dios no fue ese, pero Dios se lo cumplió a los hombres. Ahora más sin embargo, Samuel, cuando va a ungir a David, ya David no es ungido, hermano, con un redoma, sino que es ungido con un cuerno. Y el cuerno representa lo de Dios, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha determinado, porque el cuerno es de un animal. Y los animales fueron creados por Dios en simbología de que Dios sí estaba confiado, a tal punto que dijo, hermano, que me he provisto de un rey que es conforme a mi corazón. En otras palabras, que piensa
como yo, que cuida mis ovejas como yo, que tiene la facultad de ver más allá, de ser rey. Y me encanta esta historia porque cuando Samuel va ante David, David estaba en los campos, hermanos, y el mismo Samuel en un momento se equivocó pensando que era uno de los hijos grande, fuerte de guerra. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, de que el hombre puede ver las armaduras, el hombre puede ver las cosas físicas, y dice que pasó el primer hijo de Samuel y no era uno de Isaí, que pasó, uno de los hijos de Isaí, y pasó Eliadá, y pasó otro, y pasaron 3, y él dijo: tú no tienes otro hijo, porque Dios, aleluya, no me ha dado señal de que este era su ungido. Y esto me encanta porque David estaba en los campos, y allí Dios lo buscó en los campos, porque Samuel dijo: no nos sentaremos hasta que llegue David. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este libro es muy extenso, pero pude darte un poco condensado, un poco panorámicamente resumido, las cosas lindas. Samuel es una figura clave en la transición de Israel, una conferencia de tribus de un reino unido bajo una monarca. Eso fue lo que Dios usó. Dios utilizó a Samuel para empezar la nación de Israel, que sea nación como hoy en día lo es. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, apóyanos, coméntanos y di cómo vamos, cómo mejoramos. Nosotros leemos todo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Ana, la respuesta del Señor a una mujer fiel. Cada año, Ana y su esposo viajaban hasta la casa del Señor, el templo. Ana no tenía hijos, por lo que estaba muy triste. Ayunó y oró para pedir un hijo varón y le prometió al Señor que, si tenía un hijo varón, su hijo crecería para servirle a él. Un sacerdote llamado Elí vio a Ana llorando y le dijo que Jehová iba a responder su oración. Ana confió en Jehová y cobró esperanza. Ese año, Ana tuvo un hijo varón, al que llamó Samuel. Ana cumplió su promesa al Señor. Cuando Samuel tuvo edad suficiente, lo llevó a que prestara servicio en la casa del Señor. Allí sirvió con Elí, el sacerdote. Ana continuó visitando a Samuel. Le llevaba ropa que hacía para él. Jehová bendijo a Ana con 5 hijos más. Samuel, el profeta, un niño llamado por el Señor. Por mucho tiempo, los israelitas no tuvieron un profeta de Jehová que los guiara. En cambio, los jueces gobernaron Israel durante muchos años. En esa época, Ana llevó a su hijo pequeño Samuel a vivir con Elí, el sacerdote y juez de Israel. Samuel ayudaba a Elí en el templo. Los 2 hijos de Elí también servían en el templo, pero robaban las ofrendas destinadas a Jehová. Algunas personas se quejaron con Elí, pero Elí no los castigó. Samuel oyó la voz que lo llamaba. Fue a ver a Elí y le preguntó qué quería, pero Elí no lo llamaba. Elí le dijo a Samuel que se fuera a la cama. Samuel oyó la voz que lo llamaba por segunda vez. Fue a ver a Elí y le preguntó qué quería, pero Elí no lo llamaba. Elí le dijo a Samuel que se fuera a la cama. Samuel oyó la voz que lo llamaba por tercera vez. Fue a ver a Elí de nuevo y le preguntó qué quería. Esta vez, Elí supo que era Jehová el que le hablaba a Samuel. Elí le dijo a Samuel que volviera a la cama. Elí dijo que si Jehová volvía a llamar, Samuel debía escuchar. Samuel escuchó la voz que lo llamaba de nuevo. Esta vez, Samuel le pidió a Jehová que hablara y dijo que lo escucharía.
Jehová le dijo a Samuel que estaba mal que Elí permitiera que sus hijos inicuos sirvieran en el templo. A la familia de Elí no se le permitiría seguir sirviendo allí. Al día siguiente, Elí le preguntó a Samuel qué había dicho Jehová. Samuel le contó. Elí sabía que Jehová hablaba por medio de Samuel. La noticia recorrió toda la tierra de Israel. El pueblo supo que Jehová había elegido a Samuel para que fuera su... El joven David, un joven pastor llamado a convertirse en rey. Jehová envió al profeta Samuel a buscar al nuevo rey. Saúl, que era el rey en ese momento, había dejado de seguir al Señor. Jehová mandó a Samuel que viajara a Belén y buscara a un hombre llamado Isaí. El nuevo rey sería uno de los hijos de Isaí. Los hijos mayores de Isaí eran altos y fuertes, pero Jehová le dijo a Samuel que no los juzgara por su aspecto. Samuel le preguntó a Isaí si tenía otros hijos. Isaí dijo que su hijo menor, David, estaba cuidando las ovejas. Llevaron a David ante Samuel. David era más pequeño que sus hermanos y era tan solo un pastorcillo, pero a Jehová no le importaba el aspecto de David. Jehová sabía que el corazón de David estaba lleno de fe. Dijo a Samuel que David sería el rey. Samuel bendijo a David. El Espíritu de Jehová preparó a David para ser rey.
David y Goliat enfrentaron un desafío gigantesco. Los filisteos estaban atacando a los israelitas. Todas las mañanas, un filisteo gigante llamado Goliat desafiaba a cualquier israelita a pelear contra él. Goliat era más grande y más alto que todos los demás y era feroz. Llevaba una pesada armadura y una espada, una lanza y un gran escudo. Nadie se atrevía a pelear con él. David era un joven pastor que tenía fe en Jehová. Sus hermanos mayores eran soldados del ejército de Israel. Un día, David llevó algo de comida a sus hermanos. Cuando llegó al campamento del ejército, oyó el desafío de Goliat. David preguntó a los soldados por qué nadie defendía a Israel. Sus hermanos se enojaron y le dijeron que fuera a cuidar de las ovejas. Pero David sabía que Jehová defendería a Israel. El rey Saúl se enteró de la fe de David, así que pidió verlo. David dijo a Saúl que no tenía miedo de luchar contra Goliat. David explicó que una vez, cuando estaba cuidando sus ovejas, mató a un león y a un oso. Jehová lo protegió en ese momento y David sabía que Jehová lo protegería ahora. Saúl dio su armadura a David, pero como no le quedaba bien, David se la quitó. Decidió luchar sin armadura. David recogió 5 piedras lisas y las colocó en una bolsa. Tomó su honda y su bastón de pastor y fue a enfrentarse a Goliat. Cuando Goliat vio a David, gritó y se burló de él. Dijo que un pastorcillo no podría vencerlo. David le gritó a su vez que confiaba en que Jehová lo protegería. David dijo que vencería a Goliat para mostrar la grandeza de Jehová. David corrió hacia Goliat. Rápidamente lanzó una piedra con su honda. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el hombre gigante cayó al suelo. Jehová ayudó a David a derrotar a Goliat sin espada ni armadura. Cuando los filisteos vieron que Goliat había muerto, corrieron atemorizados. Los israelitas ganaron la batalla. David confió en Jehová y Jehová protegió a Israel.